Bueno, gente, seguimos transitando las primeras horas de la tarde aquí en Miramar, un día precioso, y tenemos el privilegio de contactarnos con alguien muy especial, con una mujer muy valiente, que en este último tiempo la estuve escuchando en algunas oportunidades, y como les venía anticipando, vale la pena escuchar esta nota porque es algo que todos los argentinos nos tenemos que comprometer, visualizar y ponerlo en el tapete, porque hay más de 3 millones de argentinos que están luchando por la causa que hoy nos va a estar hablando una genia total, artista plástica ella, la señora Claudia Raimondo. Claudia, te saludo, buenas tardes, ¿me escuchás bien? Sí, gracias Gonzalo. Eh, la verdad que esto de que nos hagan un espacio, todos los medios que se necesitan para difundir, siempre es agradecido porque hace mucho que estamos luchando, pero la sociedad parece no conocer del todo Es esta increíble. problemática que nos atraviesa. Vos sabés, Claudia, que primero le quiero agradecer también agradecer a Clara Liz, que fue quien me pasó tu contacto. Hace unos días yo la vi en TN y cuando la escuché hablar pensé que era, viste, porque a veces nosotros los argentinos, o digo, tal vez muchas sociedades estigmatizamos o pensamos que una temática tiene un solo hilo conductor. Y cuando hablamos de derecho a la identidad, de derecho a conocer el pasado, nuestra memoria, nos vamos tal vez a alguna historia o algún momento histórico de la República Argentina. Y cuando empecé a escuchar un poco más atentamente a Clara, dije, wow, esto es impactante, esto es tremendo. Claudia, contale un poquito a la gente, porque qué mejor que vos, con toda tu lucha, Claro, ¿qué derecho a la eh, identidad están buscando ustedes? mira, somos muchas personas en el país que hemos sido anotadas como hijos biológicos con certificaciones falsas por nuestros padres de crianza. Eh, y el rango de buscadores, así nos denominamos nosotros, Sí, va desde los 75 años chao. para adelante, gente que ya viene siendo apropiada. eh, Después del 2000 también está buscando, se está acercando a las secretarías de derechos humanos. Por lo menos yo vivo en Santa Fe, en Sí, Rosario, sí, pero nací en provincia de Buenos Aires. Mi caso es el típico caso donde la iglesia intervenía cuando todavía no había no había el como, Ministerio de Acción Social, y claro, suplía más de una vez esta función, y entregaba a los niños que si no tenían que ir a parar a hogares de menores bajo la ley del patronato. Recién esta ley se quitó en el 2005, porque imagínate que un niño que no tenía dónde ir, un juez lo tomaba bajo su tutela y hasta los 18 años, la se quedaba en un mayoría de las hogar, claro. veces, claro, esos famosos hogares, ustedes que están ahí cerca en Mar del Plata, el famoso asilo Unzué, El asilo en Sue, que vos claro, sí, sí, sí. que yo los veía de chiquita cuando veraneaba con mis padres, que iban todos con uniforme con delantal gris, los pelitos rapados, las nenas con el pelito cortito. Ujú. Bueno, esa opción es la que rigió muchos años. Lo lamentable es que, a pesar de que ya existía la ley de adopción en la Argentina en el año 48, mucha gente cayó en hacer esto que era la costumbre, el uso y costumbre de Claro. ir a agarrar a un niño que le daban, en el mejor de los casos, tomar, aceptar un niño que venía de manos desconocidas y que le decían que, bueno, la persona que lo había tenido no podía hacerse cargo. Y en la gran mayoría Sí. eran vendidos, o sea, había intermediarios que se aprovechaban de esta situación. O sea, Si Claudia, vos muchos chicos eran como un intercambio de valor. Vendían claro, literalmente al bebé que por precio de qué, de un terreno, un departamento, no sé por cuánto, qué es lo que se. sí, yo trabajo acá en Rosario con Roxana Solares, que es Ajá. mi vecina de Puerta, que yo me enteré en el transcurrir de las charlas en la vereda, que ella tenía el mismo problema que yo. Ella la fueron a comprar a Ñatuya por el valor de un departamento. Qué increíble, Ella qué el increíble. año que viene cumple 50 años y, o sea, no fue tan lejos, fue un poquito, es más cercana a ella que yo, yo voy a cumplir 60 el año que viene,
pero digamos que vos te vas y hay gente que cumple 40, que cumple 30, que cumple, o sea, vos te asombra que la cultura que sigue vigente. Claro, el uso y costumbre en algún lugar, ¿por qué? Porque por no caer en la búsqueda por la vía legal, que es la adopción. Claro, ¿Y esto por qué crees, Cleva? ¿Un poco fundamentado en el que se tarda mucho, hay mucha burocracia o no? No. Yo creo que la burocracia existe, pero en menor medida. Lo que sí no existe es la gran cantidad de oferta de bebés en estado de adoptabilidad, digamos, sí. Que los jueces ponen en las listas, porque no hay tantas mamás que quieran entregar su bebé recién nacido. Claro. Sí, entonces los padres se ponen en lista de espera, a veces dicen, bueno, necesito adoptar, hasta le dan el rango de edad, y siempre eligen del 0 a 3 años. Claro. Sí. Y después se va agrandando. Y la franja de chicos en estado de adoptabilidad es superando esa edad que se busca. Entonces, viste que hay convocatorias oficiales que ofrecen hermanitos. O sea, el tema es que hay más necesidad de niños de lo que la oferta hay. Es feo hablar así, estamos hablando del sistema de adopción, pero obvio. Es una realidad. Sí. No hay tantos bebés en estado de adoptabilidad en la Argentina ni en ninguna parte del mundo. Por eso se cae en la compra-venta de bebés. Porque hay mucha mujer vulnerable que tiene necesidad, y en otros casos se atenta contra la mujer sola, contra la mujer que no tiene tantos recursos para defenderse, y hemos sabido de muchísimas historias donde el robo es moneda corriente en la Argentina. El robo de bebés. Ahora, Claudia, cuando vos hablas de robos de bebés, ¿no? Primero me impacta saber que estamos hablando de la década del 60 hasta bien entrado los 2000, que esto sigue vigente en la Argentina. Ahora, yo me pregunto, cuando está violentada la voluntad de la mamá, porque podemos entender que hay una mamá que no quiera tenerlo, que es muy jovencita, que uno vaya a saber lo que se le pasa por la cabeza, pero también esto que vos planteás, a muchas le han mentido, le dijeron, mira mamá, lamentablemente tu bebé murió, y hay toda una red, una complicidad, quiero pensar, de parteras, médicos, ¿no? O sea, no es solamente una persona que trabaja con esto. No, es una red, está comprobado. Lo que decía, si escucharon la nota de Clara Liz, y todas las notas que están dando un grupo de compañeros que se encontraron en la pandemia, en el 2020, empezaron a reconocerse como que habían sido anotados por las mismas parteras, y que las mismas parteras operaban en las mismas casas. Claro. Entonces es una red de parteras en provincia y en Gran Buenos Aires y en Capital Federal. Son más de 160 personas que ya se han encontrado, que tienen y están delineando, digamos, de alguna manera este intercambio. Sí, eso, yo por ejemplo también, yo puedo hablar de mi tema, que yo fui entregada por una monja en el Hospital Eva Perón, y yo también me vengo encontrando con un montón de gente, ya somos más de 10 personas entregadas por la misma monja. O sea, que las redes, en algunos casos con dinero, en otros por patrones, como yo te estaba contando el mío, que es la caridad o el creer que hacían un bien, cuando las monjas, cuando las voy a entrevistar, me dicen que era el mal entendimiento de la época de creer que una mujer soltera no debía criar un hijo y que no lo iba a criar bien, que iba a ser llamado bastardo este bebé si se quedaba con esa mamá soltera. Ese es el paradigma que me paradigma cultural de tantos años. Claro. A mí, yo siempre digo, yo soy hija de muchos prejuicios, porque el cuento que tengo yo es que mi mamá era una chica jovencita y los papás de ella no querían que se quedara como madre soltera. Entonces también está el paradigma de el prejuicio a tener una hija que había quedado embarazada. Entonces era preferible que ese bebé no estuviera en esa familia, que pasara a ser parte de otra situación, y de esto no se habla. De esto no se habló en la familia de mi mamá biológica seguramente, y a mí, que me enteré a los 38 años,
tampoco, o sea, yo soy hija de los silencios, de los prejuicios, como tantos otros casos, porque nosotros la gran mayoría nos enteramos de adultos. Sí, sí, sí. 38 años tuviste, Claudia. Sí. Sí, Ahora, sí, sí. Claudia, pero digo, hay, te lo pregunto desde el desconocimiento, ¿hay como un ruido adentro del alma? ¿Hay un Sí, indicio? ¿Cómo es? Porque vos decís, o sea, sí, hay una complicidad familiar, supuestamente por el bien psicológico de la criatura que acaban de agarrar, de apropiarse, pero digo, ¿cómo fue en el caso tuyo o cómo conoces en varios sí. casos? En el caso mío, como en el de tantos otros compañeros, es ese sentirse no perteneciente. Por ejemplo, la cuestión física. Yo soy Raimondo de apellido, mi Sí, nono era italiano, venido de Asti, del norte de Italia, alto, rubio, de ojos celestes, mi papá también era sí. de la misma característica fisonómica. Mi mamá ya era más trigueña y mi Ajá. abuela, hija de españoles, más trigueña aún. Entonces a mí se me decía que venía de ese lado de la familia, que mi genética, que Claro, te buscaban mi, más o menos diciendo, claro, sí, sí, sos, sí. sos negrita porque salís al bisabuelo portugués que venía de los moros, ¿Y la o foto sea, y era parecido al abuelo portugués o no? nunca la vi al bisabuelo portugués en fotos, por Ah, eso te digo, pero claro, vos les crees a tus papás de crianza. claro. ¿Quién duda de lo que le están diciendo cuando son niños? No, 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 es imposible. Entonces yo digo, también está eso, ¿no? Que es un daño del que tenemos que repararnos y rearmarnos, ¿Qué te parece? porque cuando te enterás decís, uy, me mintieron las personas que más decían quererme. Entonces, viste, es muy duro. Qué Eh, bárbaro. Y Claudia, y cuando, vos, claro, empezaste a ver que como que no había no congeniaba lo físico y preguntaste, un día te animaste a... claro, preguntaba y la respuesta era esa. Y vos teniendo 7, 8 años, ¿por qué no me parezco a papá? ¿Por qué no me parezco a vos, mamá? Sí, Y bueno, te pareces al papá de Mecha, y bueno, y no sí, lo sí, vi sí, nunca al papá de Mecha. Y claro. les creí, y, y bueno, Y llegaste después a hay. los 38 años y ¿qué pasó ahí? Sí, mi mamá por suerte me lo dijo, ya había fallecido mi Ah, papá, mirá, hacía 2 años había fallecido su mamá. Mi mamá tenía la idea de decírmelo, pero la monja, mi padre, mis abuelos, todos decían, y es mejor que no lo sepa, le va a doler menos. claro. Pero en el fondo todos lo intuimos, porque esto de cuando ella me lo dice, ahí me cayeron un montón de fichas, situaciones, sensaciones, eh, imágenes que yo tenía de que no sabía de dónde venían. Inclusive, por ejemplo, te cuento un detalle que siempre que lo cuento asombra. Yo perdí mi primer bebé, mi primer embarazo de 8 meses. Sí, Entonces, un día, viviendo en Belgrano R, en Buenos Aires, me ajá, voy a comprar telas para una fábrica que aún existían las fábricas de telas en la Argentina, y me fui para la zona de San Martín. Eh, y me bajé en la estación y me puse a llorar de una forma desgarradora que no entendía por qué. chao, Agarré el tren de vuelta y me volví a mi casa. sí, Cuando mi madre me hace el cuento, yo le pregunto, ¿y de dónde soy? ¿Dónde me buscaron? ¿Cómo fue? Y me dice, fuimos al hospital Eva Perón de San Martín. Y en ese momento me acordé de ese momento angustiante que yo había sufrido. no, increíble. ¿Entendés que hay un registro de Y, una memoria claro, intraútero? Porque yo estaba sufriendo la pérdida de mi hijo y estaba mal, pero ese añadido, yo jamás había ido a San Martín, en mi vida había ido a San qué Martín. increíble, ¿Para, Claudia. para qué fui a esa fábrica de telas? ¿Para qué o sea, cómo es que llego a armar todo eso? Mi cabeza, mis emociones, mi memoria celular me llevó ahí, no sé, no lo puedo explicar. Qué Y es ahí increíble. cuando te das cuenta que decís, en ese momento en que te revelan, aparecen esas cuestiones vividas Claro. que te caen como, yo siempre lo explico como las fichas de cuando la gente que te cuenta que se está por morir y que ve pasar, y que después no se muere, pero que ve pasar toda la historia de su vida en imágenes, bueno, Sí, 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 y sí. que hay gente que estuvo muy al borde que te cuenta eso.
Bueno, yo sentí esa serie de imágenes cuando mi mamá me estaba relatando que no era su hija biológica, sino su hija del corazón. Fue realmente que me cayeron muchas, ¿no? Yo cuento esta porque es la más rotunda, que habla de una sensación interna, Claro. un conocimiento que yo tenía, porque creo suponer que mi mamá biológica o la pasó muy mal en esa estación antes de irme a parir, o después, o vivía en San Martín, no lo sé, pero Qué increíble, justo es el lugar del hecho donde me fueron a parir. Así que Claudia, lo más grave es... y después vos supiste o pudiste llegar a la historia de tu mamá o hasta ahí. No, por eso te digo, ¿por qué buscamos? ¿Por qué luchamos? Claro. Yo tengo mi archivo de partos en el hospital Eva Perón, y hace años que distintas organizaciones, que por distintos medios no le dan el archivo del abril del 62, en este momento lo está pidiendo la Defensoría del Pueblo de la Nación. ¿Y no la dan? Y no lo dan. Lo entregué, yo te digo, el 26 el pedido, el 26 de diciembre del 2019. Justo cayó la pandemia, pero después es algo que se podría ver fácil. Nunca llegó, también lo pedí por la Oficina de Búsquedas de Personas Desaparecidas de la Provincia de Buenos Aires, tampoco se lo dieron. Ni siquiera le dicen que no está, ni qué pasó. ¿Y no responde. ¿Por qué crees, Claudia? ¿Porque hay una red también de profesionales muy metidos? Y no sé, debe costar asumir. Yo, por ejemplo, en la Defensoría del Pueblo, hay estas 10 personas que buscan conmigo están, no solo son hijos, sino madres que buscan a sus niños, que aseguran que no les entregaron el cuerpo, ni certificado de defunción, ni nada. Claro. O sea, se muestra las claras a los hospitales públicos, o sea, es parte del Estado, el Estado público, en nuestras entregas, no solo ha habido participación de civiles, sino el Estado tiene gran culpa de que nosotros estemos en esta situación. No es lo mismo que para los nietos que fueron ya de forma organizada, entregados. Claro, en la época de la dictadura, obvio, sí, claro, sí. Pero lo nuestro también había una convivencia también con los registros civiles, porque las parteras aconsejaban anotar a los chicos con determinadas personas, que buscaran a esas personas para escribirlo, andate al registro civil, o sea, era todo organizado. Entonces eso es lo que hay que hacer entender, que no somos, o sea, no aparecimos en familias que no eran las nuestras porque sí, sino que estaba organizada toda una red, sea como fuera. En mi caso, esta monja que sacaba a los bebés a la puerta, y todo el mundo que la conoció me dice, seguramente a vos te llevó a la puerta Sor Tecla, que era la monja que hacía las entregas. Ella consideraba que estaba bien eso, y que favorecía mi situación de vida, porque seguramente me iba a criar en una familia como Dios manda, como me dijo Sor Teresita, la otra monja, que por suerte me pidió disculpas en nombre de una época y en nombre de un paradigma, y que bueno, que hacía 20 años que ya no se hacía más eso, y que no lo... Pero bueno, viste, yo no, cero rencor, porque es verdad que mi vida no fue una vida mala, caí en una buena familia, me criaron con mucho cariño, muy mimada. Claudia, ¿y llegaste a conocer a sabiendas o algún comentario de alguna amiga o familiar de tu mamá de crianza? ¿La llegaron a ver a tu mamá biológica o solamente el contacto fue con la monja? No. El primer contacto fue una prima de mi mamá, peluquera, que atendía en colegiales, y les comentó a unas clientas que preocupada por mi mamá, que hace 8 años que no quedaba embarazada, charla de peluquería, ¿viste? Sí. Y entonces ellas le dijeron, tu prima nunca pensó en adoptar, porque mira, nosotros sabemos de una familia que quiere entregar al bebé que está esperando su hija soltera. ¿Y eras que vos? Es menor, y era yo. Entonces, ¿por qué no le preguntás? Entonces,
bueno, dijo la prima de mamá, se lo consultó a mis padres, mis padres dijeron que sí, y a los 10 días los estaba llamando por teléfono la monja desde San Martín, fíjate Sí. el recorrido, Tremendo. esta peluquería era en Colegiales, Ajá, sí, 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 sí. el dato, y me fueron a buscar a San Martín, o sea, y cómo conocían las personas estas a esta familia era porque trabajaban en una parroquia. Estamos hablando de una red de ensamble en la vía del mundo religioso, Claro, digamos, sí, que sí, había sí, sí, mujeres sí. de la caridad, de que se ocupaban de ayudar en parroquias, y que todas tenían conocimiento de que si mandabas una parturienta al hospital Eva Perón, Sor Tecla podía entrar y sacar el bebé fácilmente. Qué bárbaro, qué bárbaro. Yo lo cuento así porque creo que es como se ha armado, porque Sí, sí. uno de mis compañeros de búsqueda, que también nació en el Eva Perón, la mamá ayudaba a Sor Tecla, era un personal médico del hospital, y le ayudaba a conseguir familias donde ubicar los bebés. O sea, la red era de gente ya que tenía esta, pero no lo digo en el sentido de red de tráfico No, no, no. comercial, Sí, 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 pero desde era lo una red armada, como yo te digo. ¿Cómo puede ser que de el pensar que dato hacían mío, un bien, ¿no? Como un bien social. claro, el dato mío estaba en Colegiales, Claro. me entregan en San Martín y me anotan en San Isidro? Chao. Entonces, bueno, yo, imagínate, por suerte tuve a mi mamá que me blanqueó mucho pero hay mucha gente que no puede empezar a buscar, porque fíjate, esta triangulación, quien conoce la provincia, o sea, Sí, no, no, capital, se te hace provincia, casi eso. imposible el rastreo. Sí, Claro. imagínate que yo no sé si buscarme a mi madre biológica, que lo he hecho en la zona de Capital Federal, en la zona de Belgrano, Colegiales, Belgrano R, que fue la zona inclusive donde yo me manejé más de adulta, digamos, cuando viví en Belgrano, o sea, pero sí, cuando me entero ya vivía acá, ¿no? Pero conocía muy bien la zona, Sí. y después San Martín no lo conocía para nada, y también estuve recorriendo San Martín, Y no, y recorriendo nada, el nunca bar. nada, nada. No, no, aparte, ¿qué haces? Vas, lo decís. Yo llamé a todas las FM, que un Y, día agarré todas las FM de San Martín y y las, empezaste. y Qué las empecé a bárbaro. llamar, Che, y Claudia, algunos, sí. y ha pasado que algunos de ustedes, que son muchos, encontraron a su mamá biológica y se encontraron con una respuesta que tampoco fue muy agradable? Sí, sí. Yo que trabajo desde el 2015 en la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe, que Ajá. viene ayudando, o sea, Santa Fe tiene ley de identidad. Desde el 2016 hay un registro de personas Qué que bueno, pueden qué bueno. acercarse, y hasta este momento hay casi 400 casos relevados, y hay 50 y pico de casos donde se pudo saber más o menos el esquema, y se llegó a saber el dato de origen Chao. biológico o el lugar donde estaban los hijos, ¿no? Porque también hay mamás que las leyes avalan a toda mamá que busque a su Claro, bebé. porque hay mamás que les robaron el bebé y lo están buscando. Sí, también la que se separó de su hijo de manera forzada, o que desea reencontrarse con ese Ah, hijo que sí, sí, en un sí. momento, sí, 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 nosotros siempre decimos que puede buscar, por eso le hablo, si me está escuchando, cualquier mamá que en algún momento de su vida se sintió que tuvo que dejar ese hijo porque la vida no le era favorecida y no podía criarlo, pero hoy quiere contar por qué fue, cuáles fueron los motivos, puede acercarse. En este momento el único lugar que yo puedo recomendarle es la Defensoría del Pueblo de la Nación. Ajá. Entra a la página, Sí. busca el área de identidad de origen, manda un mail y ahí le van a responder. Tiene que dar un consentimiento de aceptación de que la oficina esa puede empezar a buscar a su hijo, y como la mayoría de los buscadores dejamos los datos de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Sí. si por ejemplo me estuviera escuchando mi madre biológica que parió en abril del 62 y quisiera acercarse a mí, puede ir a la oficina y dejar sus datos y nos revinculan. Así trabaja también la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe, la de Neuquén, está empezando a trabajar
La de Mendoza tiene todo armado y va a empezar a trabajar en breve. Qué bueno, Claudia. Hay algunos lugares Ahora, donde nosotros yo podemos ayudar sí, al sí, sí, buscador sí, a sí. recurrir, ¿no? Sí, ahora en el final te voy a Pero, preguntar bien esos datos, pero digo, pero las mamás que sí, nos están escuchando, yo siempre les aconsejo, ninguno de nosotros está para juzgarla, al revés, estamos todos con las manos abiertas claro. a escuchar y a reencontrarnos para ver si, bueno, podemos seguir, aunque sea en el punto de inflexión, no porque ya no somos ni los bebés, ni ellas son las mamás jóvenes que nos tuvieron, pero sí, bueno, recomponer un poco el diálogo de qué pasó. Y con solo eso nos alcanzaría la mayoría, saber que no necesitamos, por más que internamente mucha gente sí haya necesitado tener una mamá cerca o un papá, pero solo saber qué pasó, qué aconteció, por eso el origen, el momento en que nos separamos es lo que la mayoría quiere recuperar. Claro, Saber cuáles son sus antecedentes médicos, saber si tienen hermanos. Muchos fueron hijos únicos. En mi caso, mis papás se tranquilizaron cuando me tuvieron y a los 3 años quedaron embarazados, así que yo tengo un hermano que es hijo biológico de mis padres y me crié en compañía de un hermano, pero hay muchos que de nosotros que no, la gran mayoría no tiene hermanos, se quedaron como hijos solos, hijos únicos y ha pasado, de padres mayores. Y ha pasado muy mayores. También, Claudia, que se han apropiado de hermanitos, de mellizos. Te podría decir que la mayoría de los casos los dividían a los mellizos, los separaban, las parteras vendían. Acá hay un caso en Rosario que está registrado en la Secretaría de Derechos Humanos. Se encontraron una bella de adultos de más de 18 años en un boliche y que los amigos de un grupo le decían, che, ¿por qué estabas en aquel rincón y no nos dabas bola? Che, ¿por qué no me saludaste? Y de repente se encontraron los dos en la barra, los mellizos. Claro, eran iguales, mirá vos. Eran iguales, y la la gente los confundía, bueno, y ahí se fueron a hacer análisis. Y hoy nosotros todos nos estamos haciendo un análisis afuera del país es un análisis muy común en el exterior, que es de ancestro genético, que es para saber de dónde uno proviene, la etnia. Mirá qué bueno. ¿Y vos te lo hiciste, sí. Claudia? Sí. Sí, me lo hice. ¿Y de dónde proviene Claudia Raimondo? Claudia Raimondo es el 54% del pueblo originario. No, qué grande, mirá. Sí. Claro, con razón no congeniaba con papá Raimondo. Claro. Qué bárbaro. Y después el otro porcentaje, como todos los seres humanos, tengo un 2% de africana, porque todos los seres humanos tenemos ese porcentaje, claro, de África. Sí, de esa zona. Y después en porcentajes iguales, tengo un porcentaje español, otro italiano y otro inglés. O sea, yo soy, los genetistas me dicen que soy la típica mezcla de la migración que tuvo América toda, porque como está en partes iguales, mi análisis lo estuvieron estudiando unos genetistas del CONICET y dicen que soy la típica... La síntesis americana. Perfecta de la historia americana. Sí, soy la americana, soy... Qué grande, Claudia. Sí, así que bueno, Claudia, tengo todo lo que hay que tener. Y digo, pasaron los años, vos podés reconciliar hoy por hoy, tu historia, tu vida, tus hijos, cuando se puede, con mucho trabajo terapéutico, lo viso, el que me esté escuchando y que recién empieza, tiene que tener apoyo, porque si no se cansa mucho al entorno, ¿viste? Porque es una necesidad hablar y es preferible que lo hables con un terapeuta, o siempre digo con los grupos de buscadores que son tan afines, porque solamente nosotros nos entendemos. Cuando llega nuestro cumple, todo el mundo se bajonea porque no sabe la fecha de cumpleaños real, si estuvo anotado. Bueno, pero entonces solo ese sentimiento lo puede entender otro que le esté pasando lo mismo, o el que te diagnostiquen una enfermedad y no sepas de dónde cuerno viene. Bueno, todo ese tipo de sensaciones son buenas charlarlas con tus iguales. Y hoy por hoy yo
por sobre todo agradezco la vida que tuve y que me hayan podido decir la verdad. Por eso, si me está escuchando algún papá que haya tenido la desinteligencia de mentirle a su hijo en la crianza, siempre es mucho mejor decírselo cara a cara que se entere por terceros. Entonces, total, bueno, yo agradezco también eso, que mi madre de crianza me lo haya podido decir en la cara y que me haya blanqueado toda la historia, porque también siempre son ellos los que tienen el hilo el primer hilo para desovillar el nudo. Totalmente, que claro. Entonces, yo viste que recién le hablé a la madre biológica, ahora le hablo al padre de crianza. Por favor, hablen. A la sociedad también le digo, porque uno puede estar escuchando y decir, uy, yo sé que al hijo de la vecina de al lado lo traje. Claro, sí. Bueno, también hablen, o sea, es hora de romper los silencios como sociedad. Hace muy poquito vivimos el 22 de octubre, el Día de la Identidad, y sabemos que se siguen buscando nietos. Entonces, no solo por los nietos hay que hablar y contar y acercarse a decir las cosas a los Qué que bárbaro. También estamos nosotros, que importamos y que somos un montón. Entonces, la gran mayoría tiene que empezar a hablar y a blanquear, aunque parezca doloroso. Totalmente. Claudia, cuando ves que alguna partera le dictaminan una sentencia firme, aparecen algunos culpables de a poquito en la Argentina, ¿te da satisfacción? ¿Revivís un poco, más allá que tu historia fue por otro lado, te agarra rencor, te da satisfacción? Decís, No, me parece que debiera haber, que tiene que ser juicios con sentencias graves, porque no puede suceder esto. Totalmente. Creo que para eso toda la gente que sabe que fue vendido, comprado, tiene que hacer las denuncias pertinentes. Las mamás que saben que les pueden haber robado sus hijos también, porque lo más grave de todo el tema que estamos hablando es que no hay una tipificación para el delito de robo de bebés. Y que para, ¿cómo que no hay una tipificación para el robo? No está tipificado el delito de robo de bebés. Mirá vos, o sea, por ejemplo, ayer sesionaron 30 horas para el etiquetado de la comida y no hay para... Qué bárbaro. ¿Viste? Yo estoy pensando el mes pasado, en agosto, yo estaba yendo a Córdoba y escuché que en Villa María habían detenido un matrimonio, ella 45, él 47, que se habían ido a buscar el bebé que habían comprado, no me acuerdo del monto, lo había vendido el padre biológico, y la madre biológica era la única que estaba ajena a la transacción porque se había ido a visitar a su madre. O sea, todo se descubrió por cuestiones de denuncia telefónica. No sé cómo fue. Sí. Ahora, estaban todos presos. A la mamá la liberaron, a la mamá biológica del bebé la liberaron enseguida porque demostró no conocimiento. Yo quisiera saber qué pasó con los papás que iban a comprar ese bebé, porque me juego que están libres. Yo todavía no hice esa investigación, pero porque el hecho no se consumó, pero también tendría que haber un dictamen para... Claro, sí, por supuesto. Porque estaban promoviendo, o sea, si bien quizás el más implicado era el padre que estaba vendiendo a su propio hijo, pero si no lo hubiera vendido, si no estuvieran estos clientes dispuestos a comprarlo, como la trata, ¿viste? No, igual no se sabe cuál es el huevo y la gallina, porque ¿viste? Uno dice que no haya clientes. No, se tiene que haber penalizaciones graves por la venta de un niño y por la compra de un niño. Claudia, todavía con tus... dijiste, estás próxima a cumplir el año que viene, 60, ¿no? Sí. Todavía, digo, ¿tenés en algún rinconcito cuando viste que aparece el Día de la Madre? ¿Hay alguna pequeña ilusión en Claudia Raimondo de poder dar con el paradero de mamá? ¿O no? Ya está, ya vas por otro lado, por la lucha de ayudar a otra gente. Creo que va a estar siempre. Te cuento por qué. Pues bueno, primero porque supongo que era un adolescente todavía. Pienso, si tenía 15, 16 años, conozco un montón de gente que está en muy buen estado a esa edad. Me partió el tema de la pandemia. Claro. Y decía, bueno, quizás no esté ya, porque eso era, ¿viste? Cuando
yo tenía el agravante, mis papás y mi mamá fallecieron, pero digo, estaba preocupada por los adultos mayores en la pandemia, porque digo, bueno, esta mamá biológica que Anda no por ahí conozco, pues, con 70 y pico. claro, ahí Claro. o cercana a los 80, ahí me Sí, ponía, sí, sí, ¿viste? sí. Entonces, siempre va a estar rondando la idea y la posibilidad de encontrarla. O, como ha pasado con muchos casos, encontrar hermanos. Ujú. Por más que hace muy poquito me contactó una chica de Tucumán y me decía que le parecía muy parecida, que su mamá había entregado un bebé, una nena en el año 62, pero bueno, después vimos que no daban los cálculos del embarazo y mi fecha, bueno, pero Claro. quiero decirte que está la posibilidad. Esa señora era joven, esa señora tenía 66 años, entonces decís, bueno, pero a medida que van pasando los años sí se va achicando el margen de esperanza. Entonces siempre decimos, hay unos hashtags que ponemos en nuestro grupo de lucha, que es Ley de Identidad de Origen Ya. Sí. Se mueren, hashtag se mueren las madres, hashtag se mueren los hijos, hashtag no tenemos tiempo, hashtag Ley de Identidad de Origen Ya, porque es ya, ¿viste? Ya, imagínate, ya Claro, hace 20 obvio, años que obvio, busco. obvio. Yo mi ayuda por parte del Estado la necesito hoy. Mi libro de parto, si lo hubiera podido abrir a mis 38 años, hubiera sido otro cantar. Quizás tenía ya 20 años de posibilidad de encontrarla, y bueno, Claro, sí, 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 sí. encontrarla. Entonces yo creo que es una obligación del Ujú. Estado Nacional acelerar las cosas, decidirse a poner una política de Estado que se ocupe de nosotros, y Totalmente. que lo Claudia, hagan de forma. y la gente dónde puede, o a qué página nos recomendás? No sé si seguirte a vos o alguna página de Instagram, de No, Facebook. no, estamos, Sí, hay muchísimos grupos, bien. siempre decimos, por el momento yo tengo la página que se llama Hermanados por la Búsqueda. Hermanados por eh, la búsqueda. Ahí está. sí, Bien. yo siempre derivo a los organismos oficiales, estos que te venía Perfecto. relatando, Sí, sí, sí. que pueden dar una mano. Si no, Y Hermanados por la búsqueda, Claudia, ¿qué es? ¿Facebook, Instagram, qué es? es Facebook, Facebook. por Bien. el momento sí. Hermanados Y por la búsqueda. después hay un montón. Yo siempre recomiendo a los buscadores que busquen Completando mi historia, que tiene muy, muy bien armado por años. Bien. Entonces, si hay mamás que buscan, pueden fijarse en ese que tiene ese Facebook e Instagram, Completando mi historia, Completando mi de, historia. Chao. Qué bárbaro, qué bárbaro. de Patrick Holmes. Después, otro gran grupo, pero ese es de búsqueda general, o sea, pueden buscar, es Sí. más difícil, pero es el más numeroso. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí. ¿Dónde estás? Y ahí hay muchos asesores, es un grupo de más de 700.000 buscadores, Qué bárbaro. de todo tipo, te digo, de Sí, sí, gente que sí, sí, busca sí. paraderos, que busca amigos, que busca tíos, que no es identidad biológica sola, Sí, sí, pero solamente. tiene mucho dato y tiene mucho conocimiento en búsqueda efectiva. Y después, bueno, nosotros, todos los grupos de buscadores nos estamos nucleando en el grupo Ley de Identidad de Origen Ya, porque es el que nuclea, Claro. digamos, Ley de identidad de entonces, origen ya, por supuesto. claro, y Por podemos supuesto. derivarlo desde ese a Sí. todos los grupos según la localidad. O sea, ese tiene Bien. Facebook, Ujú. tiene Instagram, y entonces lo buscan por Ley de Identidad de Origen Ya, y ahí van a recibir el asesoramiento a nivel, o sea, nacional. Sí, 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 sí. O sea que hay muchas opciones. Lo más importante es que sea quien busca, sea del lado que busca, sea hijo, sea padre, madre, Lo que sea, sí, hermano, sí, sí. que sea, que se dediquen a buscar. Y bueno, y porque tanto seamos más los que nos estemos buscando, en algún momento nos vamos a encontrar. Siempre decimos, hay que animarse a Hay que buscar, animarse y porque obviamente sí, presionar también de esta forma para que el gobierno saque esta ley ya. Claudia, nada, agradecerte por la valentía, por la lucha que haces. Vos sos una gran mujer, ¿sí? De esas que deberían aparecer más en las redes y no tantas pavadas que vemos a veces y que suben y que los periodistas cubren. Sos de verdad una mujer linda por dentro y por fuera. Te lo agradecemos de todo corazón.
la deferencia que has tenido de contar tu historia. Nosotros no perdemos la fe, de verdad, y seguramente va a ser la oración de muchos que nos están escribiendo para que puedas seguir en la lucha, para que esta ley salga ya y para que, ¿por qué no?, puedas conocer quién fue tu mamá, porque te puedo asegurar que todos se han quedado impactados cuando contaste esa experiencia ahí en el andén de la estación de tren de San Martín. Claudia, Raimundo, te abrazamos desde acá de la costa. Vamos seguramente a seguir en contacto y a seguir visibilizando esto. Y nada, todos los chicos acá de la producción y nosotros te lo agradecemos de todo corazón y Dios quiera que pueda seguir todo viento en popa. Bueno, muchísimas gracias, y gracias por el espacio y por ser tan cálidos en escuchar estas historias que seguramente si siguen sacando va a ser un placer para todos nuestros compañeros, un bloque de, yo siempre me los digo a los espacios así de medios que saque más historias, porque somos tantos. Claro. Y con muchas ganas de contar, quizás esa también sería una forma, ¿viste? La difusión, la visibilización a través de los medios. Así que gracias a ustedes, muy buenas tardes y seguimos conectados. Gracias a vos, Claudia, abrazo enorme. Abrazo. Abrazo. Bueno, hablábamos entonces con Claudia Raimundo, la verdad...